Continuamos con la relación o la analogía entre el tabernáculo, que es el primer templo físico, y la iglesia, que es el templo espiritual. Y para esto empezamos a estudiar desde Éxodo 36, verso 8, que dice: todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa. Aquí encontramos varios elementos importantes. El lino torcido, pensamos, es blanco y refleja la pureza que hay en el Señor. El azul refleja o tipifica lo celestial. El púrpura, sabemos que era el color de la realeza, y el carmesí es el color rojo que simboliza la sangre. Así que la obra del tabernáculo comienza desde el principio a reflejar la personalidad de Cristo. Lo hicieron de 10 cortinas de lino torcido, y en estas cortinas no solo está el azul, el púrpura, el carmesí, sino está la piel. Vemos más adelante que está cubierto de pieles como un simbolismo de que lo divino de Cristo fue cubierto de la humanidad, de la carne, de la piel. Pues Cristo era hombre, y el tabernáculo en todo momento, vamos a ver, refleja la persona de Cristo. Más adelante, en el verso 20, empezamos a leer acerca de las tablas de madera de acacia cubiertas de oro con basas de plata. Leamos 36:20, que dice: además hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia derechas, y empieza a hablar de las tablas de la longitud, pero dice que estaban cubiertas de oro. Veamos el verso 34: y cubrió de oro las tablas e hizo de oro los anillos de ellas por donde pasasen las barras. Cubrió también de oro las barras. Entonces el tabernáculo es, sabemos, una tienda, pero tiene una estructura de madera que está cubierta de oro, y la madera, pensamos, es tipo o símbolo de la naturaleza humana de Cristo, pero el oro representa la realeza de Cristo. Los que creemos firmemente en que Cristo no solamente fue un hombre, digamos un hombre sabio o un profeta, sino creemos que Cristo fue Dios materializado, Dios humanizado, estamos seguros de que desde el principio Dios quería manifestar a la humanidad esta personalidad de Cristo, y lo hace desde el principio con el pueblo de Israel, dándole a Moisés el modelo del tabernáculo, y cada elemento del tabernáculo, vamos a ir viendo, representa una y otra vez la persona de Cristo. Vemos también acerca del velo del lugar santísimo. Vamos más adelante. Hizo asimismo el velo, está en el verso 35, estamos en el capítulo 36. El velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido lo hizo con querubines de obra primorosa. Así que el velo, que después en la época de Cristo sabemos que se partió a raíz de la muerte de Cristo para simbolizar que estaba abierta la comunicación directa entre Dios y los hombres por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. En este tiempo del tabernáculo sabemos que fue diferente, que Dios instituyó un sumo sacerdote. En la época de Moisés fue Aarón, y también a sus hijos dejó, quienes posteriormente fueron ocupando el rango de sumo sacerdote, y durante algunos siglos se mantuvo la figura del sumo sacerdote y la función, que también es un tipo del sumo sacerdote que vino a ser Cristo. Vemos que en Hebreos la Escritura nos explica acerca del sumo sacerdote perfecto según el orden de Melquisedec, que es Cristo mismo. Pero en el tiempo de Moisés, este lugar santísimo al cual solo podía entrar el sumo sacerdote, y sabemos que era una vez al año,
estaba también tipificado por la personalidad de Cristo, porque estaba dividido por un velo que contenía azul, que estamos viendo que significa lo celestial, el púrpura, que significa la realeza, el carmesí, que significa la sangre que tenía que ser derramada. De hecho, el tabernáculo se hizo para ofrecer sacrificios a Dios, y los sacrificios implicaban la muerte de un cordero, de un becerro, y lógicamente tenía que ser derramada la sangre. Entonces el carmesí está tipificando la sangre, y del lino torcido la pureza, la blancura. Vamos un poco más adelante con las columnas de madera de acacia cubiertas de oro, en el verso 36, siempre del capítulo 36, dice: y para él, es decir, para el lugar santísimo, para este velo, hizo 4 columnas de madera de acacia, y las cubrió de oro, y sus capiteles eran de oro, y fundió para ella 4 basas de plata. Esto ahora vamos a comprender cómo Dios está dándole a Moisés el modelo de lo que posteriormente, muchos siglos adelante, Dios le iba a revelar al apóstol Juan. Vamos a ir hasta el Apocalipsis 4, capítulo 4, verso 6, y en estos versículos vamos a entender cómo Dios desde el principio estaba revelando lo que hay en el cielo, y lo que Dios quería era sencillamente que ese modelo del cielo bajara a la tierra y pudiera primero en el tabernáculo tomar una forma física de una tienda, pero después fuera nada menos que el templo mismo, que es la iglesia. Es Apocalipsis 4, verso 6, que dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. En el tabernáculo vemos que Dios le muestra a Moisés que tiene que hacer 4 columnas y cubrirlas de oro. Entonces, estas 4 columnas significan los 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Esto no es casualidad, porque también se escribieron 4 evangelios, y en los 4 evangelios vemos 4 facetas de Cristo, que es el mismo, pero con una visión diferente de parte de cada evangelista. En uno es el león de la tribu de Judá, en otro es el siervo, el becerro, y en otra es el Hijo del Hombre, y en otra es, bueno, aquí está hablando del águila, pero sabemos que es de lo celestial, de lo que el alcance que puede tener en la vida del hombre, la revelación, esta revelación divina a través de Cristo, de cómo el hombre puede remontarse y subir sobre todas sus debilidades, sobre todas sus, digamos, sus bajezas, dejar lo terrenal y subir nada menos que hasta el trono de Dios en alas de águila. Desde el principio Dios está revelando la persona de Cristo. Aquí lo dice claramente que estos seres tenían ojos por todos lados, delante y detrás, y que tenían forma. Era un león, forma de león, forma de becerro, forma de hombre y semejante a un águila volando. Pasemos un poco más adelante, siempre regresando a Éxodo, solo que ahora al capítulo 37 y verso 7. Perdón, es 37 verso 1. Dice: hizo también Bazaleel el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, de anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y se hizo una cornisa de oro en derredor. Así que ahora Dios le da a Moisés el modelo del arca, y esta arca sabemos que es de madera de acacia y cubierta de oro, y que es una cajita más o menos de 1 metro de largo y una vara de alto y 45 centímetros de ancho,
que contiene, sabemos nosotros, una muestra del maná. Cristo es el maná. Contiene también las tablas de la ley. Cristo vino a cumplir la ley. Y contiene la vara que reverdeció y que demostró con ella Dios que el sacerdocio se lo estaba dando a Aarón. Y el sacerdote, el sumo sacerdote, es Cristo mismo. Así que el arca contiene pruebas de la relación de Dios con el hombre. Contiene el pacto de Dios con el hombre a través de la ley, pero también a través de la gracia que es Cristo, porque contiene una muestra del maná, que es la palabra de Dios, y del sacerdocio, que en ese tiempo era levítico, era a través de Aarón, pero que quedó en los hombros de toda la tribu de Leví, que eran los que tenían que hacer el sacrificio. Así que el arca es un elemento sumamente importante, es un elemento divino, porque está cubierto de oro, representa la realeza de Dios, la pureza que tiene el oro también, y es un elemento en el que Dios está pactando con el hombre una relación a través de la ley, del cumplimiento de la ley que Cristo no solo no quebrantó, sino no desechó, porque dijo que Él había venido a cumplir con toda ley, pero también contiene la palabra de Dios, contiene el maná, que no solamente es la palabra hablada y escrita de Dios que está en la Escritura, sino que es Cristo mismo, que es el verbo hecho carne y que es la palabra humanizada. Y contiene también la vara de Aarón, que representa que el sacerdocio está en manos de Leví, pero en ese tiempo y ahora en manos nuestras, porque nosotros heredamos el sacerdocio no de Leví, no de Aarón, sino lo heredamos de Cristo. Y la Escritura explica claramente en Hebreos que no es Cristo de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Es decir, que Dios enriquece el sacerdocio, haciéndolo primero un sacerdocio legal, digamos, conforme a la ley, pero después un sacerdocio conforme a la gracia en Cristo Jesús. No para cambiar nada, sino para que efectivamente se siga haciendo, se siga presentando a Dios el sacrificio y la ofrenda que Cristo personificó en sí mismo y que Él presentó, y que Él mismo fue el sacrificio, Él mismo fue el holocausto, y que ahora nosotros podemos presentarnos delante de Dios con sacrificio de alabanza. Vemos que esta arca tenía el propiciatorio. Vamos al verso 6 del capítulo 37. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Recuerden que este propiciatorio tenía encima los querubines. En el verso 7 dice hizo también de los 2 querubines de oro labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Los querubines estaban presentes en el arca, sobre el propiciatorio, simbolizando que Dios se iba a hacer presente en ese arca. Allí se iba a manifestar Dios. Y estos querubines son como tipo de lo divino que está sobre el arca, que es una unión de lo divino, que es Dios, que es invisible, pero que se va a hacer manifiesto sobre el arca, y el arca misma, que digamos representa a Cristo, que representa la presencia de Dios, pero en cierta forma Cristo, pues como hombre, la presencia humanizada. El arca es algo tangible y a la vez contiene elementos tangibles que son símbolos del pacto que Dios hizo a través de la ley, a través de Cristo mismo. Y en este propiciatorio nosotros vemos que Dios guarda tan celosamente esos elementos que después sabemos que cuando el arca, por razones del devenir de la vida del pueblo de Israel, cae en manos enemigas, son elementos que no deben ser vistos, que el precio de que otras culturas, sobre todo los filisteos, descubran lo que hay dentro del arca significó la muerte para esta cultura, y murieron miles, cuando ellos
dice, tuvieron la temeridad de destapar el arca. Así que el arca contiene esos elementos, pero eso solo tenía que saberlos el pueblo de Israel, pero no podía abrirlo y verlo, sino que solo se sabía que ahí estaba y no tenían que ser removidas. El propiciatorio, la tapa no tenía que ser quitada, ni podían ser vistos estos elementos, por decirlo así. No tenía por qué tratar de demostrarse la divinidad de Cristo, sino que tenía que creerse en Él como Dios mismo. Cuando los apóstoles le dicen, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús les responde, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Cristo pues era un hombre como nosotros, de carne y hueso, pero esta divinidad que estaba en Cristo, porque Él mismo lo confesó cuando dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, y leyó el capítulo de Isaías, y anunció el inicio de su ministerio. Vemos que Cristo realmente, por ser engendrado por el Espíritu Santo, era indudablemente divino. Desde ese origen, al menos desde ese milagro de la concepción en María, Jesús está llegando a nosotros como un hombre, como un bebé de carne y hueso que lógicamente siente hambre, que llora, pero que fue engendrado por el Espíritu de Dios y que era 100% hombre, pero era 100% Dios. Cuando Cristo ante sus discípulos se transfigura y dice que sus vestiduras resplandecieron y apareció junto a él Elías y Moisés, y los discípulos lo reconocen a estos personajes y reconocen que Cristo era divino. Así que vamos al verso 10, estamos en el capítulo 37. Esto nos habla de la mesa. Hizo también la mesa de madera de acacia, su longitud de 2 codos, su anchura de 1 codo y de 1 codo y medio su altura, y la cubrió de oro y le hizo una cornisa de oro alrededor. Y sabemos que esta mesa era para poner los panes de la proposición. Así que la mesa también simboliza la cena que Cristo iba a efectuar antes de morir, y que Él ordenó que se celebrase, que se repitiese, porque esto iba a ser una anunciación de su segunda venida. La mesa es muy importante porque es la comunión que nosotros tenemos a través de Cristo con el Padre, y es insustituible. Nosotros tenemos que ir continuamente, tal vez no todos los días, pero sí frecuentemente, a la Santa Cena, y sabemos que el pan y el vino son elementos que simbolizan el cuerpo de Cristo, que al comerlo nosotros es triturado y es molido, y Él lo dijo, que su cuerpo iba a ser molido por nuestros pecados, y la sangre que está simbolizada por el vino, nosotros la bebemos, y que esta sangre era la que nos iba a dar vida. Cuando Él le dijo a los fariseos que el que comía su carne comía verdadera comida, y el que bebía su sangre bebía verdadera bebida, se estaba refiriendo a esta comunión que nosotros ahora celebramos. Vamos al verso 17, capítulo 37, verso 17, que dice: hizo asimismo el candelero de oro puro labrado a martillo. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. Así que estaba el candelero de 7 brazos, hizo asimismo sus 7 lamparillas. Y esto nos hace pensar en lo que dice Apocalipsis 4:5. Vamos a adelantarnos hasta Apocalipsis 4:5 y vamos a ver siempre la relación que existe continuamente entre los elementos del tabernáculo y la revelación que Dios le dio a Juan en el Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis 4:5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Así que estas lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios, están ardiendo continuamente, y por eso es que Dios ordenó que hubiera una lámpara con 7 brazos,
y estas lamparillas tenían que arder continuamente. Y vemos más adelante que el combustible que usaban estas lámparas era el aceite de la unción, de la cual nos habla en el verso 29, en el capítulo 37, siempre dice: hizo asimismo el aceite santo de la unción y el incienso puro aromático según el arte del perfumador. Así que eran dos elementos: el incienso, que después habla la escritura de que es la oración de los santos, así que debía haber incienso quemándose continuamente, porque los santos iban a estar continuamente orando, pero estaban ardiendo también continuamente las lamparillas, que son el tipo de los 7 espíritus de Dios que están delante del trono de Dios. En el verso capítulo 38, verso 1 y 2, ya habla directamente del altar del holocausto. Veamos: igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos y su altura de otros 5 codos cuadrado y de 3 codos de altura. Y luego sigue explicando acerca del altar, es decir, del elemento que iba a ser usado para los sacrificios. También habla de la fuente de bronce. En el capítulo siempre 38, verso 8, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce. La fuente sabemos que era donde se lavaban los sacerdotes, así que debía haber sacrificio, pero debía haber un elemento que los limpiara, el agua. Jesús le dijo a la samaritana que del vientre de ella iba a fluir el agua viva. O sea, todos los elementos del tabernáculo nos llevan continuamente hacia Cristo. El altar del holocausto es donde iba a ser ofrecida la víctima, y Cristo después se convirtió en el Cordero de Dios, y Él fue sacrificado por nuestros pecados y para siempre borró el pecado de los que se acercan por fe a Él. Para terminar, vemos en el verso 9 del capítulo 38, hizo asimismo el atrio. Ya entra directamente a la parte del atrio, de la entrada al tabernáculo, donde llevaban lo que iba a sacrificarse. Luego se sacrificaba en el altar, se ofrecía el sacrificio y había que quemarlo. Y todo esto vemos una y otra vez que simboliza la persona de Cristo. Así que Cristo, para resumir, es el elemento que Dios desde el principio comienza a revelar a través del tabernáculo. Luego Cristo viene en persona. Su vida, su obra y su muerte son cumplimiento de las escrituras, pero particularmente de que en el tabernáculo tenía que haber un sacrificio continuo y que tenía que ser sin mancha, y que ese sacrificio permitía que los oferentes pudieran presentar ante Dios su sacrificio, su holocausto, y que éste fuera aceptado, para que los hombres pudiésemos tener comunión con Dios, lo cual se logró a través de Cristo. Y luego esta comunión permite que Cristo funde nada menos que su iglesia, la cual va a continuar haciendo este sacrificio, pero ya no con animales, sino ofreciendo a Dios alabanza, ofreciendo a Dios adoración, ofreciendo a Dios toda especie de acto de gratitud por la obra de Cristo. Y nada menos que la iglesia se convierte en el templo físico en el cual va a habitar Dios por medio de su Espíritu. Así lo dice la Escritura, así lo hemos entendido, que todos nosotros somos piedras vivas para edificio, para casa de Dios, para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por este estudio. Creemos que tú lo has permitido y estoy seguro que tú vas a llevar esta palabra para que la escuchen muchos y puedan ser tocados por ella, y puedan ser hombres y mujeres que se entreguen a Cristo y que puedan llegar a la comprensión de la obra maravillosa de Cristo, y puedan sobre todo llegar hasta ti en una entrega completa, Señor, en un sacrificio vivo,
en un acto de adoración ferviente, no de una sola ocasión, sino en un acto continuo de adoración, de alabanza, de oración a ti. Padre, te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén.